Hola a todos, mi nombre es Joan Barrios, mi código es 13601. Pertenezco al programa Licenciatura en Matemáticas acreditado en alta calidad de la Universidad Francisco de Paula Santander. Este video va dirigido a la materia Didáctica del Pensamiento Aleatorio bajo la dirección del docente Gerson Rincón. Análisis de preguntas saber matemáticas. Didáctica del pensamiento aleatorio. En concordancia con el Ministerio de Educación Nacional, ser matemáticamente competente se concreta en el pensamiento lógico y matemático, el cual se subdivide en 5 pensamientos: el numérico, el espacial, el métrico, el aleatorio y el variacional. El análisis de estas pruebas saber inciden en los desempeños de los estudiantes, permiten monitorear el desarrollo de las competencias básicas en los estudiantes de educación básica, como seguimiento de calidad del sistema educativo. Construcción de preguntas. En preguntas estructuradas o cerradas, las opciones de respuesta son las frases, datos o informaciones que pueden contestar a la pregunta y que se presentan al examinado para que se haga su elección. Se conoce como clave a la opción que responde correctamente a la pregunta. Los distractores son las opciones que no satisfacen las exigencias del enunciado. Aunque son respuestas incorrectas, deben ser atractivas, no obviamente descartables. Un distractor puede ser un error común, una afirmación verdadera que no contesta a la pregunta o no satisface las exigencias del problema. Una opción opuesta a la clave o un absurdo que puede parecer correcto a quien no tenga las habilidades o competencias, o no conozca el tema evaluado. Esta disección de preguntas saber matemáticas se limita a estudiantes de grado 11. Concretamente se presentan 2 preguntas de componente aleatorio, encontradas en una guía de orientación que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación puso a disposición de la comunidad educativa y del público en general para el primer semestre del año 2017. A través de esta exploración se busca evidenciar posibles errores conceptuales del estudiante al momento de abordar la pregunta. Adicionalmente, se presenta una estrategia que podría emplear el docente para fortalecer estos conceptos. Nuestra primera pregunta, Saber Matemáticas 11, nos dice: la gráfica muestra el costo de producción y el precio de venta de un videojuego, una unidad, en el año 2010. Por otro lado, la tabla muestra el número de videojuegos vendidos en una empresa del año 2008 al 2012. Podemos observar que para el año 2010 el costo de producción fue de 30.000 y el precio de venta fue de 90.000. Por otra parte, la tabla, como ya lo indicó el enunciado, muestra el número de videojuegos vendidos del año 2008 al 2012. Con base en la información presentada, ¿cuál de las siguientes gráficas muestra el número de videojuegos vendidos durante el periodo 2008-2012? Posteriormente se presentan 4 opciones de respuesta. Cada una de ellas presenta un gráfico de barras distinto, con 2 categorías. En el eje horizontal, el año en que se vendieron los videojuegos, y en el eje vertical, el número de videojuegos vendidos. Una vez leído tanto el enunciado como la pregunta, procedemos a su respectivo análisis. Construcción de preguntas. El ítem A, que es la opción distractora, señala que el estudiante ordena ascendentemente el número de videojuegos vendidos sin tener en cuenta su relación con el año de producción, mientras que el ítem B es la opción correcta, ya que se evalúa la capacidad del estudiante para realizar representaciones de información dada en una tabla. Toda la información está explícita y no es necesario realizar procedimientos adicionales, más allá del cambio de representación. La altura de cada barra en la gráfica corresponde con la información dada en la tabla del contexto. El ítem C es una opción distractora, ya que la altura de las 3 primeras barras corresponde con la información dada en la tabla, mientras que en las otras 2 sucede lo contrario. El número de videojuegos vendidos en los últimos años no compensa la altura de las barras. Y el ítem D también es una opción distractora, ya que al contrario del ítem A, aquí el estudiante ordena descendentemente el número de videojuegos vendidos sin tener en cuenta su relación con el año de producción. Aquí ocurre lo ya expuesto en el ítem B. La altura de cada barra corresponde a la información presentada en la tabla, donde para el año 2008 se vendieron 20.000 videojuegos, para el año 2009 se vendieron 15.000 videojuegos, para el año 2010 se vendieron 10.000 videojuegos, para el año 2011 se vendieron 25.000 videojuegos y para el año 2012 se vendieron 30.000 videojuegos. Se comprueba entonces que la respuesta correcta es el ítem B. El objetivo de la pregunta
es que el estudiante comprenda y transforme la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos. Esto se fundamenta en el octavo derecho básico de aprendizaje para el grado 10º, donde el estudiante selecciona muestras aleatorias en poblaciones grandes para inferir el comportamiento de las variables de estudio, interpreta, valora y analiza críticamente los resultados y las inferencias presentadas en estudios estadísticos. El estudiante alcanza un nivel de desempeño 2 porque es allí donde plantea procesos y estrategias adecuadas para enfrentar problemas cuya solución requiera únicamente uso de información explícita en el contexto presentado. Para esto, el estudiante identifica la representación que se adecúa a la información que describe una situación particular, como lo fue el número de videojuegos vendidos en cada año. Como estrategia, el docente propone a los estudiantes buscar en un periódico o revista un gráfico para que los alumnos escriban un texto asociado a la información que pueden entresacar de ese gráfico. De este modo, los alumnos buscarán una temática que les sea familiar o que les guste, como el deporte, la moda, la alimentación, los libros, entre otros. Es decir, aquí el docente busca que a través de un gráfico, los estudiantes construyan una tabla de información acerca de una determinada actividad social que sea de su interés. Un cambio de representación que va de la gráfica a la tabla. Pero ahora, ¿cómo podríamos agilizar un cambio de representación que vaya de la tabla a la gráfica? El docente puede emplear el fabricante de gráficos Charcoal, el cual es una herramienta de gráficos fácil de usar. Atrae la atención del estudiante con gráficos vibrantes. Charcoal es utilizado por profesores y estudiantes de todo el mundo. Puedes diseñar y compartir tus propios cuadros en línea. Crear diferentes tipos de gráficos, incluidos gráficos de barras, gráficos de líneas y gráficos circulares. A continuación, haremos una guía para que ustedes puedan seguir etapa por etapa cómo crear su primer gráfico. Empezaremos haciendo un clic en el botón Crear gráfico que se encuentra en la parte superior de su pantalla. Esta acción nos lleva a una página compuesta de dos secciones, la configuración del gráfico y los datos del gráfico. La configuración del gráfico nos permite dar apariencia al gráfico y la inserción de los datos del gráfico se hace en la parte Datos del gráfico. Vamos a hacer un ejemplo donde se emplee el gráfico de barras. Vamos a dar también un título a nuestro gráfico. Y también a los ejes horizontal y vertical. Para este ejemplo vamos a comparar dos grupos diferentes sobre el mismo gráfico. Minimizamos esta sección y ahora trabajamos en la inserción de los datos para nuestro gráfico. Borramos todo lo que se encuentre allí y escribimos nuestros datos. Una vez insertados los valores para este grupo, le asigno un nombre, que será el grupo de las niñas, y un color. Para agregar el segundo grupo tengo que hacer un clic sobre el botón más, y ahora voy a incluir los datos para los varones. No olvidemos dar un nombre a este segundo grupo, y un color. Una vez ubicados los datos en las casillas correspondientes, se nos permite hacer una visualización de nuestro gráfico. Si usted nota un error en la gráfica, simplemente regrese a la sección de configuración o datos del gráfico y corrija si es necesario. Si estamos de acuerdo con el gráfico, damos clic a la opción Crear gráfico. Esto nos lleva a la página del resultado. En la parte inferior nos presentan más opciones. Entre ellas están: Modificar gráfico. Permite hacer las correcciones necesarias a un creador gráfico. Guardar gráfico. Permite salvaguardar la imagen en nuestro dispositivo. Ver datos. Nos permite visualizar todos los datos que hemos insertado en una tabla. Y la versión para imprimir. Permite imprimir la imagen sin ningún tipo de publicidad. El link de esta herramienta se encuentra en la descripción del video. Retomando el análisis de preguntas saber matemáticas, nuestra segunda pregunta dice: 2.000 personas se encuestarán para conocer su intención de voto en futuras elecciones. El 60% de las personas que votarán tienen entre 18 y 38 años, y el 40% restante son mayores de 39 años. La encuesta representará la intención de voto de toda la población
cuando la cantidad de encuestados entre los 18 y 38 años sea A. 2000, B. 1200, C. 1000, D. 600. Como presaber, se debe tener claro el concepto de muestreo estratificado, siendo un diseño de muestreo probabilístico en el que dividimos a la población en subgrupos o estratos. La estratificación puede basarse en una amplia variedad de atributos o características de la población como edad, género, nivel socioeconómico, ocupación, entre otros. Por tanto, si se desea que el grupo de personas con edades entre 18 y 38 años esté representado adecuadamente en la muestra, la cantidad de personas que se encuesten en este rango de edades debe ser proporcional al número de personas de este grupo en la población total. Es decir, el 60% de las 2.000 personas encuestadas debe tener entre 18 y 38 años de edad. ¿Cómo se hace esto? La proporción de personas que se encuentran dentro de este rango de edad entre el 100%. Eso a su vez multiplicado por el total de personas encuestadas, arrojándonos una muestra de 1.200 personas. Construcción de preguntas. El ítem A es la opción distractora. El ítem A es la opción distractora. El estudiante no interpreta la información, solo considera el primer dato, donde enuncia que se encuestarán 2.000 personas. Luego se pregunta por la cantidad de encuestados. Unifica los rangos y deduce el tamaño de la muestra. El ítem B es la opción clave, ya que evalúa la capacidad del estudiante para solucionar problemas relacionados con la inferencia muestral y el muestreo estratificado. El ítem C es una opción distractora. El estudiante ha identificado dos rangos, uno para edades entre 18 y 38 años y otro para edades mayores de 39 años. Por tanto, ha repartido la muestra equitativamente sin tener en cuenta las proporciones de cada rango. El ítem D también es una opción distractora. El estudiante comete el mismo error que en el ítem C, reparte la muestra equitativamente. Posterior a ello, toma la muestra que corresponde al rango de edades entre 18 y 38 años, es decir, 1.000 personas, calcula el 60% y deduce un nuevo tamaño para esta población. Se verifica entonces que la respuesta correcta es el ítem B. El objetivo de la pregunta es hacer que el estudiante, frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantee e implemente estrategias que lleven a soluciones adecuadas. Esto también se fundamenta en el octavo Derecho Básico de Aprendizaje para grados décimos, donde el educando selecciona muestras aleatorias en poblaciones grandes para inferir el comportamiento de las variables en estudio. Adicionalmente se indica que el estudiante que responde correctamente a esta pregunta alcanza un nivel 3 de desempeño, ya que reconoce y aplica conceptos matemáticos como promedio ponderado, porcentaje, razón y proporción, nociones de conteo, estadística descriptiva y probabilidad, para solucionar problemas de diferentes contextos. Propone métodos y procedimientos óptimos que requieren uso de información no explícita en la resolución de problemas. Como estrategia se presenta el siguiente ejemplo. En un pueblo habitan 700 hombres adultos, 800 mujeres adultas y 500 menores. De él se quiere seleccionar una muestra de 80 personas, utilizando para ello muestreo estratificado con afijación proporcional. ¿Cuál será la composición que debe tener dicha muestra? Para ello, el estudiante debe expresar en una tabla todos los datos, como se muestra a continuación. Luego debe expresar la proporcionalidad partiendo de los datos de dicha tabla. Y para calcular cualquiera de las incógnitas, buscamos una proporción donde conozcamos 3 de los 4 datos. Despejando cada una de las variables, se da que X equivale a 28 hombres, Y equivale a 32 hombres y Z equivale a 20 niños. Por tanto, en la muestra tomaríamos 28 hombres, 32 mujeres y 20 niños. Gracias.